Bueno, ¿cómo están? Volvimos a esto que se llama Cia y Plata, último programa. Y bueno, les vamos a presentar a toda la mesa acá de notables que tenemos. Primero la panelista de este programa y amiga de mi corazón, señora Cecilia Pando. ¿Cómo va, Cecilia? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, sos la única panelista que vino el Soy último la día. única, el último día, qué vergüenza. Los demás no se ¿Qué están ahí hicieron? con sus cosas. Se quedaron durmiendo por el día, Y me es un parece. horario complicado, ¿viste? Es antipala este Tal horario. cual, tal cual. Pero bueno, está el señor Arturo Larraburen, sí, con nosotros. ¿Cómo le va, Arturo? Muy bien. Larrabure. Larrabure, perdón. No le pegan nunca. No es con el difícil. Pensar que durante años le decían a mi papá Julio Argentino, por Julio Argentino Roca. Él se llamaba Argentino del Valle y siempre decían Julio Argentino. Pero con el apellido también. Claro, pensando, sí, es un apellido. O yo soy complicado para pronunciarlo. El señor José D'Angelo, ¿cómo va, José, de nuevo? ¿Cómo estás? Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Bien, yo quería especialmente que vengas. Porque la otra vez que viniste, que vino Julio Bárbaro, estuvo muy bueno. Entonces Sí. la gente se paraba en la calle y aplaudía. Unos extras que había contratado yo. Y está con nosotros el obispo de las Fuerzas Armadas, castrense, ¿sí? El señor Santiago Olivera. Me te voy a contar algo. Nosotros, Pato, les decía a todos, sí, vino el obispo castrista. En vez de castrense, entonces Pato le empezó a decir a todos que vino el obispo castrista. No. Y andás a ver. Capaz que el régimen. Charlémoslo. Sería otro. Además es de la Fuerza de Seguridad también. Claro. Tras que tenía poco. Claro, sí, soy el obispo. Sí. No lo sabía. Pero Claro. hace tiempo ya, ¿eh? Sí. Vos sos que se encarga de todas las fuerzas de seguridad, también de Fuerzas presidente. federales, claro. La presidencia porque el presidente es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Están bajo el amparo y el cuidado pastoral del obispo. Bien. Monseñor, ¿cuándo se sumaron las fuerzas de seguridad El al tiempo obispado? antiguamente era solo el Ministerio de Defensa Claro. y el tiempo del presidente Menem, cuando el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad pasamos a depender de la presidencia, el obispado, Sí. y tenemos los dos ministerios, no solo... ¿Y ahora actualmente también dependen de presidencia? Sí, claro, igual es un estatuto y un acuerdo. ¿Casa militar? ¿De dónde? No, estrictamente la Secretaría de la Presidencia. Yo soy como si fuera subsecretario. Un hombre de Karina, de eso. Estado. Exactamente. No la he visto en mi vida, aunque he intentado, pero bueno. Hoy nadie la vio. Es una novedad. Así que bueno, antes que nada, un saludo a la gente de Página 12. Le pido que Claro. cuando nos levanten Sí. sean buenos. Pero bueno, vamos a arrancar. Obispo, usted tiene un libro, sí, que me ha regalado en su momento, que tengo ahí en lista de espera para leer. También me regaló su libro José, sobre el padre de Arturo, ¿sí? ¿Pueden contar un poco? Sí, es un libro que escribió Miranda, ¿no? Un profesor de historia, un reconocido profesor de historia. Así como Arturo puede hablar también de su propio libro. Y nosotros cuando empezamos la causa, iniciamos la causa hacia la canonización del coronel post-mortem Larraure, quisimos hacer una biografía más pequeña y de divulgación más masiva para que pueda conocerse esa figura. Y bueno, creo que Arturo podrá decir mejor y más autorizado a la luz de su libro y a la luz de su propia experiencia de su padre. Arturo, contanos así brevemente para la gente, ¿quién fue tu padre? Bueno, mi papá fue un militar, ingeniero químico, que era muy joven cuando fue secuestrado. Esto sucedió en agosto del 74, vale decir, en pleno gobierno democrático de Isabel Perón. Y esa noche en que él fue secuestrado, hubo otro militar más que también lo fue, pero además hubo muertos y hubo heridos, muchos muertos y un herido muy grave, que hoy es un ex soldado, Jorge Fernández, que quedó hemipléjico. Esa noche fue tremenda no solo para mi padre y para los que estaban en la fábrica militar, porque ingresó un grupo fuertemente armado, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, con más de 100 elementos. Una cosa es ingresar y otra cosa es la gente que queda en la retaguardia, viendo cómo suceden las cosas, porque hay gente que hace la parte sanitaria. Y bueno, la verdad fue un ataque
muy, muy complicado, justamente simultáneo al ataque al Regimiento 17 de Infantería, donde también el ERP atacó tremendamente. Ahora, esa noche para nuestra familia comenzó no solo para mi padre, ¿no? Comenzó un calvario, sino que para nosotros también. Porque a partir de ese momento, durante muchos días, ni siquiera supimos si estaba vivo. ¿Durante cuánto tiempo? La primera carta llega septiembre, no tiene día. ¿A dónde le llegan las cartas? Algunas llegaban a Floresta, otras llegaron al domicilio de mi abuela. Mi abuela muere estando mi papá en cautiverio. Mi papá era el séptimo hijo, el más chico de todos. Era el malcriado de sus hermanos y de mis abuelos, ¿no? Y la abuela se va de este mundo sin saber que su hijo estaba secuestrado. Claro. Pero mi padre escribe durante el cautiverio, escribe un diario. Ese diario nunca nos llegó, el original nunca lo tuvimos en las manos, sino que nos enteramos por la revista Gente. En ese diario hay un pasaje que mi padre siente la presencia de un ser muy querido que se va a despedir. Bueno, era tu abuela. Pensamos y creemos que era la abuela Clarita, ¿no? Así que, bueno, fueron 372 días donde había un modus operandi, no solo del ERP, sino que también de montoneros. Los llevaban a lugares que ellos denominaban cárceles del pueblo, de un pueblo donde los carceleros estaban encapuchados, o sea que no es del pueblo, porque las cárceles que nosotros conocemos no tienen carceleros con capuchas. Y en ese diario hay una descripción muy clara de los distintos lugares donde estaba y lo que iba sintiendo a lo largo de todos esos años, ¿no? En sus primeras cartas era bastante de seguir comandando a la familia, hagan esto, hagan el otro, estudien, renueven el seguro del auto, me preocupa la vivienda futura. Digamos, una persona totalmente conectado con la faz familiar. Ya en determinado momento ya su preocupación por la familia sigue siendo, pero le comienzan a preocupar otras cosas. Entre ellas morir en Dios, ¿no es cierto? Claro. Morir en Dios, morir en la patria. Por eso comienza a tener una actitud de rezar y entonar el himno todos los días. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que yo me entero de todo esto? Porque los prisioneros que estuvieron al lado, Breus, uno de ellos, un empresario que ya falleció, y otro, Rosarino, Vicari, dijeron eso, porque bueno, si no lo hubiéramos sabido nunca, esa actitud. Entonces él se prepara mentalmente, se prepara físicamente para su muerte y nos prepara a nosotros para que esas pesadas cadenas de dolor que él escribe, que íbamos a soportar, no fueran tan pesadas ni tan duras, ¿no? Hay una poesía que es impresionante, ¿no? Que está en el libro que escribiste vos y después que escribió el último... Sebastián Miranda, que dice, y más o menos podemos ver la parte espiritual de tu padre, que dice: quiero morir de pie, invocando a Dios en mi familia, a la patria en mi ejército, a mi pueblo no contaminado con ideas empapadas en la disociación y en la sangre. Quiero morir de pie. Es impresionante esa poesía. ¿Y en qué año murió tu padre? 75. 75. Gobernaba Isabel en el 75. Sí. 50 años se cumplieron este año. La fecha es el 19, porque hasta que Monseñor no comienza la causa de canonización,
siempre se celebraba, la promoción lo celebraba el 23 de agosto, que es el día en que aparece su cuerpo. Una cosa es cuando lo asesinan y otra cosa es cuando lo encuentran. Lo tienen congelado unos días, buscan la oportunidad y lo tiran y avisan a la policía que hay un bulto que les va a interesar. Claro. Claro. Y la causa de tu papá fue a la corte para declararlo delito de lesa humanidad. ¿Qué pasó en la corte? Bueno, la causa de mi papá pasó por todos los estratos judiciales que debe pasar una causa, porque comienza en el 2007, otra vez se reactiva en Rosario y va pasando por los distintos juzgados y alguno va diciendo investiguen, como fue el fiscal general Palacín, que dijo yo veo a priori que hay síntomas de lesa humanidad y crimen de guerra, las dos cosas, porque hasta ahora muchos niegan que hubo una guerra. De hecho, en la causa de mi padre, cuando en determinado momento juzgan los jueces, le toca juzgar, dice, no hubo combate en Villa María, no hubo guerra. Y lo que yo escuché, lo que yo vi y los muertos que hubo, y Guardone, que fue el director de la fábrica, cómo se defendió, que mató a uno de ellos, que se llamaba Ibar Brolo, bueno, todo eso uno lo vivió. Ahora, se han encargado de falsear la historia y la justicia también ha avalado toda esta mentira para determinar que no hubo una guerra. Les hago una pregunta a todos, ¿no? ¿Por qué es tanto tabú hablar de los 70 y tanta gente le molesta que alguien discuta los 70 o discuta una cifra? Que discutir una cifra no es negar un hecho, no es ser negacionista. Yo creo que el status quo de los últimos años es que la clase dirigente argentina, por una razón que podemos analizar, le regaló a esas izquierdas revolucionarias de los años 70, le regaló el manejo nada más y nada menos que del capital simbólico importantísimo de los derechos humanos y además la interpretación de la historia reciente. La clase dirigente le regaló eso a la izquierda derrotada por el pueblo argentino, porque la izquierda revolucionaria, que en los años 70 planteó tomar el poder a través de la lucha armada, fue derrotada porque el pueblo argentino le dio absolutamente la espalda. Después vinieron los actores estatales, ya sea gobierno peronista o gobierno militar, que hicieron lo otro, pero el pueblo argentino les negó eso. Entonces, el establishment no le asignó importancia a este enorme contenido cultural que significa la interpretación de qué son los derechos humanos y qué es la democracia, y se le ha regalado a esta persona que, ¿a dónde puedo mostrar esto? Acá adelante. Esto es la revista Evita Montonera del año 1975, de abril del 75, gobierno de Isabel Perón, y la contratapa dice claramente campaña militar de montoneros. Ejecuciones 17, ametrallamientos 34, detenciones 5, etc. Bajas del enemigo 31 muertos. O sea, se ufanaban de la campaña militar que llevaban adelante contra el gobierno de Isabel Perón, y eso ha sido ocultado a todas las generaciones. Por eso vos sabés, y todos los que están en la mesa conocen, que estamos trabajando en un documental que se llama Argentina 1975, lo que nunca te contaron. Porque les hace mucho daño, y ahí voy a la respuesta de tu pregunta, les hace mucho daño que se cuente una verdad que han querido ocultar. El relato armado tiene un montón de tanques culturales, desde la historia oficial de los años 80, la película de la historia oficial de los años 80, hasta las dos últimas películas del relato setentista. La anteúltima es Argentina 1985, que cuenta el juicio a las juntas, financiada por Amazon. La última es Argentina 78, que cuenta el Mundial de fútbol y la dictadura y demás. En esa película última se sienta el señor Mario Eduardo Firmenich, jefe de los Montoneros y fundador de los Montoneros, y dice muy suelto de cuerpo, cuando le preguntan qué era Montoneros,
Dice, era una organización político-militar que luchaba contra las dictaduras. Cochina mentira, escribió una vez un montonero que se llama Martín Caparrós, que dijo, pero esto es mentira. Si nosotros llevamos adelante una campaña militar contra el gobierno de Isabel, nosotros no creíamos en la democracia, nosotros creíamos que, como había pasado en Cuba, a través de la lucha armada podíamos alcanzar el poder, y eso lo creían absolutamente. Bueno, todo eso ha sido mentido y ocultado al pueblo argentino. Por eso tienen miedo cuando uno les coloca delante la verdad. Y, Monseñor, ¿en algún momento usted cree que se puede llegar a mirar hacia adelante, a curar las heridas del pasado, teniendo a militares que están ilegalmente detenidos? Yo creo que es fundamental creerlo y esperar, pues soy un hombre de esperanza. Es difícil, es arduo, pero hay que intentar. Yo creo que compartiendo y quizás agregando esto que voy a decir ahora de D'Angelo, del tema de tu pregunta, me parece que algunos no quieren meterse en esto porque cualquier cosa que decimos son malinterpretadas, somos perseguidos, son manipuladas también. Manipuladas, y a mí me impresiona, yo en mis 8 años de obispo castrense y para las fuerzas federales, me impresiona cómo uno hace una cosa o dice algo y algunas interpretaciones, obviamente ideologizadas, ciegas, porque las ideologías siempre ciegan, te manipulan y te expresan otra cosa de lo que quisiste decir. Y fueron muchos años de enseñar y adoctrinar a nuestro pueblo. Yo no solo diría que le entregaron a los militares, sino que dejaron que se nos robara la verdad, porque mucha gente está a favor de la verdad y la verdad tiene una fuerza esplendorosa. Por eso creo que vamos a llegar un día. Es triste, un camino difícil, con muchos en el camino y ofreciendo sus vidas. Me parece que hay que sentarse en la mesa para pensar el futuro. Siempre es bueno mirar el pasado para que no nos pase de nuevo y reconocer unos y otros con mayor o menor gravedad, pero reconocer los actos terribles que no solo se están cometiendo. Yo dije hace poco, vamos a tener que volver a pedir perdón dentro de un tiempo, porque hay, como dice Cecilia, hombres detenidos, jóvenes en su tiempo, viviendo como militares, aceptando muchas de las cosas que se formaron y la patria los formó así, y son castigados y presos y están enfermadas ya, la culpabilidad no, pero enfermos, pasados de edad, sin debido proceso, prisiones preventivas de muchísimos años, y esto no hay quien pueda con esto. Me parece que lo de Larraure, gracias a Dios, presenta toda la historia sin pelear, porque él invitaba al perdón, a la reconciliación, a que no haya odio, pero demuestra que algún joven idealista quizás sabía, no lo quiero juzgar, en el tiempo de los 70, pero que no eran jóvenes idealistas. Tantos asesinatos, tantas muertes, tantos secuestros, tanto odio, lo demuestra claramente. Y me parece que la historia hay que contarla toda y la verdad nos hace libres y eso es lo que estamos necesitando que se viva. Y quiera Dios que prospere la causa de Larraure para mostrarnos a todos los argentinos que también hubo un tiempo de la historia que no se contó bien, que se contó deformada y que hizo mucho mal en muchas generaciones. Claro, porque hay un tiempo entre el 73 más o menos y el 76, ¿no? Antes de marzo, que se hacen todos los OTAs, ¿viste? Todo. Claro, nunca hablan antes. Los boludos. Te puedo dar un detalle nada más, un detalle, sí, es precisamente un detalle. Investigando para la película, entre tantas cosas, encuentro un documento que dice así. Esto está escrito, se llama de Taco Ralo, la historia de la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas. Y al final tiene un documento, entre tantos, que dice, el día 8 de enero de 1974, gobierno de Juan Domingo Perón, los destacamentos Felipe Vallese y Eva Perón de la Regional Mar del Plata de la FAP, o sea, una ciudad chica con una de las fracciones guerrilleras, la FAP, dice, detuvimos en la puerta de su domicilio al señor Francisco Ventura. Al ser cumplimentadas las exigencias del pago de impuesto, en el día de la fecha hemos procedido a liberarlo. Era claramente un secuestro, era un impuesto revolucionario, ¿verdad? O me pagás o te quitamos la libertad. Y dice al final,
Así como en estos 18 años los trabajadores fuimos aprendiendo la necesidad de organizarnos independientemente de burócratas y patrones, así como aprendimos a sacarle las armas para defender nuestros intereses y comenzar a enfrentar a los que nos reprimen, así también aprendimos a expropiar el dinero de los explotadores. Dinero que nos pertenece y que lo usaremos para combatirlo, muchachos. Esto es pleno gobierno de Juan Domingo Perón. Así pensaban estos muchachos. Y el que escribe este libro se llama Eduardo Luis Duhalde, que fue secretario de Derechos Humanos del kirchnerismo. O sea, ¿de qué historia nos están hablando? Nos han cambiado la historia. Entonces, pero volviendo al tema de la pacificación, yo creo que hay en la izquierda... Hay sectores que aceptan una autocrítica. Hay muchos sectores que aceptan una autocrítica. Esta revista Lucha Armada es precisamente una revista muy buena que tiene varios autores que hacen una crítica de la violencia, el militarismo, como lo llaman eso y demás. Y en el año 89, a instancias de Menem, los montoneros, en ese momento todos los jefes montoneros, Filmení, Vaca Narvaja, Perdía, Obregón, Cano, todos firmaron un documento que entregaron con escribano público a los pies de la Virgen de Luján, que se llamaba Autocrítica Nacional. Y tenía 3 puntos, tenía varios, pero los 3 puntos más importantes. La historia argentina de las últimas décadas está asignada por una guerra civil intermitente. Segundo, la verdad histórica es que no hay entre los argentinos absolutamente ningún sector libre de culpa y de errores por los violentos enfrentamientos, bla, bla, bla. Tercero, la pacificación nacional y la reconciliación de los argentinos es el camino que tenemos que seguir, etc. Decían, una guerra, nadie dejó desastre por hacer, caminemos hacia la pacificación. Ese documento sirvió para que una serie de medidas tomadas por el poder político, leyes indemnizatorias, indultos a todo el mundo, no solamente se indultó a los militares, se indultó a los militares y a los jefes guerrilleros. Claro. ¿Sí? Toda una serie de medidas desde el poder político buscaron, porque había, como dice Monseñor, consensos para dar vuelta a la página, decir, muchachos, no podemos ahondar en este desastre, que dicho también sea de paso, fue un desastre, una guerra de baja intensidad. Hay sociedades que han sufrido dramas internos muchísimo más graves que el nuestro y han sabido salir de esos dramas con la anuencia de dirigencias sabias y prudentes que han sabido sacarlos de la trampa del dolor. Acá la clase dirigente en su conjunto le ha entregado a la izquierda para que diga una parte de la verdad y eso genera más ripideces, más grieta, etc. Perfecto. Estamos viviendo años donde se están recordando muchos actos que se callaban y no se sabían, como los seres de Manchalá o los gendarmes, como lo de Formosa estamos por celebrar, por lo de Azul. Creo que yo tengo esperanza, pues es verdad que también estos son tiempos que podemos hablar, aunque nos peguen un poco, pero podemos hablar y visibilizar la otra cara. Esto hace 20 años era impensado. Impensable, un año atrás. Hoy también es medio impensado, pero bueno, yo por lo menos que uno de los méritos de este gobierno es esto, ¿no? Que se cuente la otra parte de la historia, que no te persigan por pensar distinto. La verdad que es impresionante. Antes no se hubiese conocido nunca la historia de tu papá. Cuando Silvia Ibarzábal y yo llegamos al Ministerio de Defensa, lo que nos dijo Petri es, el ministro, tienen toda la libertad absoluta para hablar de la verdad completa. Yo quiero la historia. Tienen todos los elementos de acá para que se explique cómo fue la historia argentina y toda la parte que no se ha contado hasta ahora. Así que sí, arrancamos hace más de un año y la verdad, como dice Monseñor, estamos transitando un camino muy sinuoso, muy difícil, pero está saliendo a la luz muchas cosas. Hacía años que no se escuchaba un comandante de gendarmería decir las cosas que se dijo el otro día, ¿no? Impresionante. Atentado, terrorista, montonero, criminal. Sí. Con todas las letras, todas las palabras. Antes era impensable. Y en un acto oficial. O sea, jamás. Y que lo publicó el Ministerio de Seguridad. Claro. Sale en otro momento. Antes se callaban todos la boca. Sí. Sí, eso es bueno, se celebra porque puede uno estar de acuerdo, ¿no?, con lo que dicen, pero todos tienen derecho a ser escuchados, todos tienen víctimas. Tu padre fue una víctima,
y todavía no había 76, eran 75. Exacto. Entonces todos merecen ser recordados, ¿no? Y todos merecen reivindicación. Yo creo que a nosotros nos interesa, perdón, nos interesa de verdad la cabeza de la juventud como vos. O sea, nos interesa, allí se libra este combate de las narrativas, en donde lo que nosotros decimos es, nosotros queremos contar la verdad, toda la verdad, aunque duela, toda la verdad. Claro. Hay que contar toda la verdad. Eso es imprescindible. Me parece importante que también tener claro que no es toda la verdad lo que se cayó, sino lo que se deformó y se distorsionó. Claro. Todo un camino que hay que volver a recuperar en estas cabezas, sin duda. El otro día nos invitaron a hacer un acto de recordación de las víctimas y estuve acompañándolo a Arturo en la legislatura de la ciudad. Y yo dije, en mis palabras, dije, los militares también mintieron, también hicieron su relato. Esto es verdad. Y entonces no nos sirve para nada la verdad media. La verdad medias es una mentira completa. A nosotros además por fe sabemos que la verdad nos hará libres y por lo tanto la mentira nos hará esclavos. Claro, porque a veces se confunden, por lo menos los que están acá sentados, que reivindican los secuestros, las desapariciones, los robos de bebés, y acá nadie está reivindicando eso. Totalmente. Al contrario, siempre con Cecilia condenamos que hayan desaparecido gente y no le den a su familia el derecho de por lo menos tener un cadáver, ¿viste? Dentro de todo el contexto de miércoles. Entonces, para gente de Página 12, acá esta gente no reivindica todo eso, sino que al contrario se condena. Videla fue un hijo de puta muy grande, Macera peor también. Fueron gente detestable, que bueno, que en ese momento gobernaron, pero también hay que escuchar esta historia, y que porque uno quiera escuchar esta historia no quiere decir que esté avalando todo lo otro, ¿no? Si yo los desafío a que ustedes me digan que los hechos de violencia política que recuerdan en los últimos tiempos, desde hoy para atrás, si los enumeramos, que pueden ser, el atentado, las piedras a Milei, las piedras el ataque a TN, el intento de magnicidio de Cristina Kirchner, si es así, etcétera, el paquete incendiario que llegó a la rural, que lo abrió la empleada y se le quemó en la cosa. Y llegamos a Nisman, a la muerte de Nisman. O sea, que nos sobran los dedos de la mano para que en 10 años encontremos hechos de violencia política en la Argentina. ¿Es así? ¿O usted tiene alguno más? Son 10, 15 hechos de violencia política, ¿sí? Bueno, esto que está acá... se viene todo preparado. Es solamente el mes de diciembre de 1975, y todos estos son muertos. Acá hay 9 muertos, 7 muertos. Son ejecutados 9 jóvenes estudiantes argentinos y bolivianos. Ejecución de la señora Nelly Lombardo. Todos los días. Bueno, esto está extractado de las revistas Estrella Roja y Evita Montonera. O sea, esto es lo que contaban ellos que hacían y que sufrían. ¿Ok? O sea, son atentados de la derecha, digamos, y atentados contados por ellos mismos, porque los contaban, porque eso es el terrorismo, infundir terror. Entonces contaban lo que eran capaces de hacer. Así como secuestraban empresarios para sacarle plata, el que estuvo secuestrado con tu padre, Breuer, dijiste. Breus y Vicari. Y Vicari, son algunos de los 25 empresarios que entre el año 73 y 75 fueron secuestrados por secuestros extorsivos, no como lo del padre de él, que eran otro tipo de secuestro. Recaudaron las organizaciones de izquierda más de 100 millones de dólares en plata por los secuestros. Así vivíamos los argentinos en 1975. Ahora, que estas personas que provocaban esto sean los que nos explican qué son los derechos humanos, me parece una desmesura. Totalmente. Tal cual. Totalmente. Y Arturo, ¿los que asesinaron a tus papás viven? Sí, algunos sí, otros no. Y nunca se los llamó. Nosotros, cuando la causa llega a la Corte Suprema, que hace muchos años, imputamos a Kremer, que era el jefe máximo que había quedado con la muerte de Santucho. Sí. Kremer el año pasado, Arnold Kremer, Luis Matini, nombre de guerra, porque esto que explica
D'Angelo es claro, nombre de guerra, cada uno tenía su nombre de guerra. Si tenés nombre de guerra es porque hay una guerra. Porque hay una guerra. Tal cual. Y un rol de combate. Sí. Fallece Arnold Kremer, y entonces, ¿qué hace la corte? Mira para otro lado y dice, el crimen de Larrabure en abstracto no se puede juzgar porque se murió Kremer. No es delito de lesa humanidad, no se puede juzgar. Abstractamente es algo, una salida que hace la Corte Suprema, los 3 jueces. Automáticamente nosotros, con mi abogado, el doctor Vigo Leguizamón, volvemos a presentarle lo que ya se lo habíamos presentado hace 6 meses, que son los atacantes de Villa María que con la plata del pueblo argentino financiaban las universidades, la Universidad de Villa María, hicieron 2 películas del ataque, del copamiento a la fábrica. El copamiento 10 de agosto del 74, es un documental que tiene 1 hora y 20, donde cuentan sus anécdotas y se ríen y se burlan, es increíble. Eso fue presentado como prueba, y hay otra que está en YouTube, Decididos, de Córdoba, Decididos en Villa María. Pero están todos los elementos, porque ellos mismos se autoinculpan. Claro. Pero como en ese momento que hicieron el documental o la película tenían una inmunidad absoluta, pensaron que no los iban a tocar. Cuando le presentamos la prueba a esto, la Corte, ¿qué hace? No la mira. Qué bárbaro. Entonces, no hay justicia, ¿por qué? Y porque las pruebas no las miran. Claro, se hacen los boludos. Hablando en hebreo y arameo, se hacen los boludos. Obispo, el padre de Arturo sería considerado por la Iglesia Católica, ¿qué estatus tiene? ¿Es un mártir? Estamos haciendo un proceso diocesano que está pronto a cerrarse, a concluirse, e ir a Roma, y nosotros estamos presentando como el martirio la mejor expresión, porque él ofreció la vida e invitó al perdón como Jesucristo, y la Iglesia dirá en ese proceso en Roma, que comenzará seguramente el año próximo, sí, ya si es beato, digamos. Que hablaste de eso, hace poco estuviste con León XIV, ¿no? Sí, gracias a Dios. Contanos un poquito cómo fue ese Bueno, encuentro. fui a conversar, en realidad teníamos justamente al día siguiente de mi encuentro, un proceso de Enrique Yo, que es un empresario, pero también un hombre de la Armada, y que, si Dios quiere, próximamente será beato, está en unas instancias ya en Roma, y teníamos el encuentro del Papa con los soldados de Chipre, así que fue un pedido de audiencia para conversar sobre la realidad castrense, y me viene con la mejor impresión. Yo ya lo conocía como prefecto del dicasterio de los obispos, pero es un hombre que escucha, un hombre de paz, un hombre como lo vamos conociendo, con un carisma, con un rostro sereno, y fundamentalmente digo esto porque es un gran valor, que escucha, y esto es muy importante. ¿Cómo son los agustinos? Para mí extraordinarios. ¿Pero cuál es su característica? Bueno, sin duda todo el tema de la unidad, el tema del amor. San Agustín es un hombre muy de Dios, y esta condición de cristiano formado, pero y la vida de la caridad, podríamos decir la vida el trabajo por la unidad, por la paz. Obispo, no voy a dejarlo pasar, acaba de decir que el Papa es un hombre que escucha. Entonces, ¿el que estaba antes escuchaba o no? No, estábamos hablando de León. Si hay nombre de guerra es porque había una guerra, ¿no? León también escuchaba a Francisco, pero también escuchaba así. Con otros oídos. Claro, con otra mirada más nuestra. Claro, es más difícil, es difícil. Sí. Pero bueno, ahora... ¿Te gusta vos meterla? Y yo soy periodista. Es así, siempre es así. Yo soy así, qué sé yo. No, porque Francisco en realidad, claro, vivió aquí, estaba involucrado en nuestra tierra, así que no hacía falta mucho, claro. Era distinto. En este caso, como escuchaba la realidad nuestra, y lo castrense propiamente, y lo de Larrabure que también hablé, que es importante. O sea, Francisco te nombra a vos en su momento. Así es. Ok. Pero calculo que, por lo que percibo, algunas diferencias tendrían entre ustedes dos. Pero digo, él del lado de todo esto, ¿de qué lado está? Porque él apenas asume, lo empiezan a operar de que él estuvo con la dictadura y qué sé yo.
Después cuando ven que, bueno, es el Papa, lo empiezan a tratar bien. Me parece que hay otras razones por las que cambian de estrategia. ¿Por qué decís vos, José? Decilo, José. No lo sé. Pero no me parece que porque sea el Papa. Él era el Papa cuando lo nombraron. Claro, sin embargo, le pegaron. Le pegaron. No. Yo creo que fue por mucha torpeza y después vieron meterlo en el barro nuestro les venía bien y quisieron servirse del Santo Padre. Sí. No, yo digo, con todos uno no tenemos iguales pensamientos, entre todos somos originales y irrepetibles. Pero el Papa Francisco me eligió para ser castrense. Yo venía 9 años de ser obispo en Cruz del Eje, en Córdoba. Y yo hablé de las razones por las cuales yo no vengo del mundo militar ni conocía mucho. Es verdad que tenía una afinidad porque los valoraba, porque bueno, por mi formación, por mi historia. Y cuando me ofrecieron, el nuncio me dijo que el Papa me había nombrado obispo castrense, me sorprendió porque no tenía ni idea y además jamás lo hubiera imaginado. Y el Papa lo nombró y el Papa dice que yo quiero un pastor que acompañe. Y después quizá la mirada de la historia, pero lo de Larrabure, yo lo hablé con él para hacer el inicio, claro. Y él me dijo que haga la causa, que avance con Francisco. Exactamente. ¿Por qué cierran ahora? ¿Cómo es que se cierra? Claro, nosotros cuando comenzamos el proceso, digamos, diocesano, que creemos que hay aquí una posibilidad de que pueda ser reconocido beato y santo, el proceso es hacia la canonización, claro. No a la beatificación. Es un paso intermedio. La beatificación es un paso intermedio. Cuando consideramos eso, hay un proceso que hay que consultar, recoger testimonios, ver si había fama de santidad, lo digo sintético, ¿no? Y presentar a la Santa Sede el permiso que se llama esperar el nihil obstat, que nada se obstaculiza sí. Para empezar el proceso. Y el martirio, el estatus de mártir, es una de las causas que no necesitas milagros para ser canonizado. Exactamente. Ahí está todo ahí. Claro, y fue muy importante cuando llegó el nihil obstat, porque me dice, el nihil obstat es que la Santa Sede estudia si hay algunas cosas que dan obstáculo al proceso, en todos los dicasterios, a la prensa, y dice, bueno, pueden empezar, pueden avanzar. Esto quiere decir que puede ser bueno. Y el tema del martirio, todos los medios y todo lo que se reconoció y todo el proceso, cuando nos damos el nihil obstat, abrimos el proceso, se constituye un tribunal, cuando se recoge todos los testigos, testimonios, historia, la fama de santidad, la visita donde está enterrado, y se cumple todos los requisitos, se cierra, se clausura. Esto va a ser en una misa en nuestro obispado próximamente, y una vez con todo cerrado, se le da al postulador para que lo presente en el dicasterio, y allí comienza ese proceso en Roma, que dependerá de los tiempos que Roma tenga, porque hay muchos santos, como me dijeron una vez. Yo iba mucho por Brochero y me decía, bueno, Monseñor, usted sepa que hay muchos otros en el mundo también. Claro. Yo estaba apurado. Bueno, pero Francisco canonizó 200 claro. Y pico de golpe. Bueno, muchos canonizó. Mártires, eran mártires. Sí. De Otranto. Pero también Benedicto, también Juan Pablo. Claro, ¿me hacerle un pedido, sí. Monseñor? Sí, breve, que ya tenemos. Monseñor, de usted depende la Fuerza Aérea. Sí, claro. Le pido por favor que le encargue al, ¿cómo se llama? Al capellán mayor. Al capellán mayor de la Fuerza Aérea, que no dejen abandonado a uno de sus hombres que se llama Julio Flores, que tuvo 3 años en la Fuerza, sí. Hace 10 años que está preso y no lo fue a visitar nadie. Eso, mire, podemos disentir en este momento. Sí. Yo lo visité. Perdón, no me dejó terminar. Salvo usted, sí, nadie de la Fuerza Aérea fue a visitar, por eso se lo estoy diciendo. Sí, eso fue, puede ser, no puede ser. Seguro. Pero él se siente como abandonado por la Fuerza Aérea a la que perteneció. 3 años, ¿no? Así que gracias. Ahí está el pedido. Bueno, hay alguna cuestión de privilegio más. Nosotros tratamos de estar presentes en todo lo que podemos. Sí, yo lo sé, él siempre cuando le escribí. Muy querido, Monseñor, muy querido. Yo no sabía que no tenía vinculación con la Fuerza Armada ni cosas. Muy querido, Monseñor. Futuro cardenal. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a vos por esto. Va a ser cardenal. Sí. Seguro León XIV, porque es más amigo de León XIV. Cuando seas cardenal, yo quiero que me vengas todo vestido de cardenal. Y me saco una foto con el cardenal haciendo así. Bueno, gracias Arturo. Gracias José. Mil gracias. Muchas gracias. Bueno, Cecilia, yo te despido hoy de acá de Radio Symphony. Pero nos vemos allá. Vos sos mi amiga, vos viniste de invitada acá. Tal cual. Y quedaste de panelista. Tal cual. Amiga del alma, gracias por. No, al contrario, gracias por enseñarme. Felicitaciones por
No, gracias a él que me dio el espacio, la oportunidad de estar y contar todo Gracias esto. porque me abriste la puerta de tu casa, tu familia, tu amistad. Es un lujo tenerte y seguir teniéndote allá, pero bueno, te despido de acá. Sí, porque tengo que ir. Propongo un aplauso para el trabajo de los chicos. Muy bien, sí, Hoy no están acá la mayoría de los panelistas, pero sin ellos no se puede nada, pero bueno. Quería despedirte en este ratito y gracias, Ceci. Bueno, gracias nos vemos después. Y bendiciones para el próximo emprendimiento. Tirarle agua bendita, todo que quiero ganar un plata con esto. Obispo, por favor. Yo te puedo ganar el cielo. Eso por gracia de Dios. Eso es mejor. Sí. Es mejor. Bueno, gracias a todos. Nos seguimos viendo Dios mediante. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos con Jorge.